Háblanos en esta mañana, pero también ayúdanos a ser receptivos y escucharte. Perdónanos, nada somos, Señor. Qué pequeños somos para tanto que tú nos amas. Pero te suplicamos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Antes de presentar al jefe, que yo sé que ya quiere hablar, quiero decirles un detallito. Este sábado visitamos a Israel y este jueves, visitamos a Israel y a Chati. Fue muy especial ver a Israel después de tanto tiempo. El grupo de ancianos y el ministerio Asier, tenemos un ministerio de visitación. Quiero extender la invitación, no la extendemos a la iglesia y nos disculpan que lo hagamos tan close, pero la idea es que vamos a ver personas enfermas. Y a veces un culto más pequeño pues es un poco más fácil para la persona que muchas veces está encamada. Pero sí te quiero pedir que nos dejes saber si tú conoces de alguien que quieres que nosotros vayamos a visitar. Las muchachas cantan, es un momento de alabanza muy especial. Se tiene un poco de palabra, pero si tú quieres que nosotros visitemos tu hogar, si tú entiendes que hay un vecino que necesita que lo visitemos, o hay alguien en el hospital, no sé si nos permitan, pero hacemos los arreglos. Déjanos saber a cualquiera de los ancianos o a cualquiera de las muchachas del ministerio, acércate a nosotros para poder hacer esa visitación lo antes posible. Les agradezco mucho que si hay esa necesidad, nos dejen saber. Y ahora sin más, les dejo al señor Héctor Alemán, la persona que Dios escogió en esta mañana, nuestro primer anciano. Dios te bendiga, Tito. Feliz sábado, Dios continúe bendiciéndolos. A la respuesta a la pregunta de la lectura bíblica en Mateo 20, 20. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le respondieron, podemos. Parece que ellos no sabían lo que estaban respondiendo, o parece que no tenían muy claro lo que iba a suceder con Jesús. En Lucas 16, 21, Jesús anuncia su muerte. Esta es parte, ¿verdad?, de la copa que tenían que beber. Pero en la forma que Jesús la iba a beber, era muy difícil para ellos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La misión que Jesús estaba anunciando era el cumplimiento del plan de redención. De manera que el diablo sabía que iba a ser derrotado.
De manera que el diablo sabía que la muerte de Cristo se le iba a quitar el dominio de este mundo. Pues Satanás lo tomó por la caída de Adán y ahora Cristo lo va a retomar en la muerte, en la cruz del Calvario. Otra cosa que el diablo no quería era que el ser humano había sido vencido con nuestro primer padre Adán. Y Jesús, creando al hombre, somos pertenencia de Él, porque Él nos hizo, pero ahora nos va a comprar con su sangre preciosa. Satanás no quería eso. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. El apóstol Pablo dice que la muerte en Cristo es ¿qué? Ganancia. Así que, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús está diciendo que en el anuncio de su muerte algo glorioso va a ocurrir. Rescatará al mundo caído. Rescatará al ser humano que perdió. Y vencerá al diablo en la cruz del Calvario. Pero también está diciendo que va a resucitar, por si vendrá la nube de los cielos, quiere decir que Jesús se va a poner ante nosotros en gloria. En el capítulo 17 estamos viendo a un Dios poderoso. Pero a la pregunta de Mateo 20, estaban pidiendo que la madre de los hijos de Zebedeo estaba pidiendo que uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda. Pero no sabía lo que estaba pidiendo. Estar a la derecha o a la izquierda significaba en el cielo tener el poder o tener la tesorería. Pero Jesús le está explicando que realmente no es el cargo más alto el que importa. Más adelante Jesús nos lo va a explicar aquí en la palabra de Dios. Sino que lo más importante es el servir. Jesús es Dios y vino aquí a servir. ¿Vino aquí? A pagar el precio del pecado. Así que no es más el que come en la mesa que el que sirve. Dice Mateo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho, pero aún no habían entendido la misión de Jesús. Jesús está anunciando de antemano que va a resucitar. Me parece que Jesús tiene un problema con estas personas, con estos discípulos. Y dice: casi yo al final de mi ministerio y todavía estas personas no me entienden.
Así que Jesús necesitaba preparar a los discípulos para lo que iba a acontecer después de su muerte. Así que Jesús le va a decir quién es. En el capítulo 17, versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, Jesús no pagaba los impuestos, le están preguntando a Pedro. Y Pedro, sin investigar, se lanza como siempre, y Pedro dijo sí. Contestó una pregunta que a él no le correspondía. Entonces, al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Así que Jesús está diciendo bien claro que Él es el Hijo de Dios, que no tiene que pagar los impuestos, porque los hijos no pagan impuestos. Sin embargo, para no ofenderlos, le dice Jesús a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda, tómala y dásela por mí y por ti. Esa moneda tenía el valor de 4 dracmas. Así que Jesús, cerrando ese capítulo, deja bien claro quién dice que es Él. Al decir que eche el anzuelo, y qué casualidad que en el pez que se pescaba iba a tener una moneda de 4 dracmas. Cierra bien claro el capítulo diciendo: yo soy el Hijo de Dios, con ese milagro. Así que a la pregunta de quién es el mayor en el capítulo 18, es interesante este capítulo porque se basa quién es el mayor en el reino de los cielos. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Dios le está diciendo a través del capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, que Él vino a servir. En el capítulo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Prácticamente una pregunta similar. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es interesante lo que se refiere Jesús a niños aquí. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, en mí me recibe. ¿A qué se refiere Jesús en la palabra de un niño? Tenemos que seguir leyendo para entender el contexto. Dice: a cualquiera. Versículo 6 del capítulo 18 de Mateo. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara en el cuello una piedra de molino de asno y que se le
hundiera en el profundo del mar. Los pequeños son aquellos que creen en Jesús. Muchos de ellos no tienen puestos en la iglesia. Muchos de ellos, aún los mismos que tienen puestos, les pasan por el lado y ni los saludan. Porque se creen más, como dice la palabra, el mayor es el que sirve. Y Jesús toma bien en cuenta a estos niños espirituales que no se atreven a hablar, que muchos de ellos no se atreven a pararse aquí, que pasan desapercibidos para nosotros, pero no para Jesús. Nuestra misión a aquellos que en la gracia de Dios tienen oportunidad del cielo de servir, como nosotros, como los diáconos, como los ancianos, como los directores departamentales, como el worship, como todos, es tener en cuenta el ministerio de Jesús y ayudar a aquellos pequeños espirituales. Hacerlos sentir bien, saludarlos, llamarlos por su nombre, preocuparse por los pequeños espirituales de manera que puedan tener la confianza para poder trabajar en el reino de los cielos, sean tomados en cuenta. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos y 2 pies y ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y echando fuera al infierno. Más adelante dice, en el versículo 10 del capítulo 18, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así que Dios toma en cuenta a los pequeños, son los niños espirituales. Y en esta vida, dice la palabra del Señor, que el que quiere ser grande tiene que humillarse. ¿Acaso el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, del universo, el que lo hizo usted y me hizo a mí, no se humilló al tomar las pisadas de Adán donde Adán las dejó? ¿Acaso fue una decisión fácil? Vino a servir. Y hoy usted tiene salvación y vida eterna
Porque al Rey de los cielos, no importándole lo que le importaba al hombre, estar a la derecha o a la izquierda, le importó más venir a la causa del hombre que se había perdido. Vino a servir. Los ángeles no entendían. Y el mismo Dios no quería. Pero Jesús decidió venir a servir. Así que los seres de este mundo, o los que estamos en la iglesia, o los que estamos aquí, necesitamos entender y dejar a un lado el orgullo. Dejar a un lado los problemas. Y entendernos unos a otros y a los niños espirituales en la causa que Jesús vino a atender. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquellos niños espirituales que no hablan, que no se paran del banco, que no se atreven a venir a expresar la palabra del Señor, son los que van a adelantar la obra. Son los que en el momento de prueba, los que tenían fuerzas, pueden tomar miedo y ellos tomarán el timón del barco. En una ocasión, dice aquí la palabra de Dios, los fuertes también tiemblan. Dice la palabra del Señor, Lucas 26, 36. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo allí voy a orar. Sentaos aquí, que voy a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ellos querían ir, ¿verdad?, ser los primeros en el reino de los cielos, escuche bien. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En este momento, Jesús, como Dios, tenía el poder de dejar todo e irse. Y de manera que nadie le podía echar la culpa. Pero como ser humano, porque él, como dije anteriormente, tuvo que
aceptó venir al mundo y poner las pisadas donde Adán las dejó y vencer al pecado en la carne, porque fue en la carne donde Adán pecó, Jesús en su humanidad sentía el mismo dolor que siente usted y siento yo. ¿Verdad, Campos? Así es. Si le dabas con alguna pieza, le iba a doler. Y tenía sentimientos como los tiene usted y los tengo yo. Porque tenía que vencer al pecado en la carne. Vino a servir. Entonces Jesús sabía cómo iba a ser su muerte. Sigue diciendo. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús sabía sobre el dolor, sobre la angustia, sobre el rechazo que tenía esta copa, la misma copa que aquellos estaban pidiendo que la podían beber el campo. No entendían. Y el Hijo de Dios estaba angustiado. La angustia es un dolor profundo, una aflicción. Y en ese momento Jesús tenía miedo. Estaba resuelto. El plan de redención se iba a llevar a cabo, pero tenía miedo. Estaba venciendo en la carne al pecado. Por eso le dice el Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No había una manera que Jesús no pudiera beber de esa copa. Tenía que beberla. ¿Y qué significa esta copa? Literalmente, era una parte, yo diría en un 5%, ser la crucifixión. Una parte, otro 5% rechazo del pueblo judío. La copa simbolizaba lo siguiente. Jesús tenía que padecer la muerte segunda. Eso era la copa. Separarse de Dios. Separar Elohim, la deidad. Recuerde usted que vino a retomar donde Adán había pecado. Así que, adelantándonos a esto, hacia más adelante a la palabra de Dios, cuando Jesús está
colgado en el madero, siente que el pecado lo separó de su padre. Tenía que pagar, vino a pagarlo, no tenía que pagar, vino a pagar. En ese momento, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así que, como la lluvia cae en estos momentos, me imagino que así lloraron los ángeles del cielo. Así lloró Dios. Hubo tinieblas. Los ángeles miraron hacia otro lado. Y en ese instante, en ese terremoto, Dios mismo contemplaba a su Hijo. Colgado en un madero, desnudo, abatido, desfigurado, burlado, humillado. Pagando el precio suyo y mío. Pagando el precio desde el principio del mundo hasta el postrero. Para que hoy usted y yo tengamos salvación y vida eterna. ¿Podían pasar la copa estos dos hijos? No la podían pasar. No sabía lo que pedían. Pensaban que estando en un lugar alto o poderoso se llamaba ser como Dios. Y Jesús nos mostró que vino a salvar, vino a servir. Por eso la palabra de Dios dice, cuidado con los pequeños, porque Jesús se identifica con los pequeños. Así que Jesús dejando bien claro la copa que tenía que tomar. Es bien difícil para mí predicar sobre la muerte de Jesús. La salvación es gratis, ¿verdad, Campo? Pero no fue barata. Nosotros estamos, como dijo Yulimar aquí, al final de este mundo. Esa iba a ser otra predicación que iba a hacer y pues Dios decidió que fuera esta para su iglesia. Así que
el tiempo de gracia que hoy Dios en el santuario celestial, Jesús, está juzgando al planeta, a las personas, para salvación y vida eterna, está concluyendo. Tenemos que tomar una decisión hoy. Si nosotros no oramos, no vamos a tener poder. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, no vamos a tener poder. El poder se obtiene mediante la oración, doblar las rodillas y estudiar la palabra del Señor. Y hoy lo necesitamos más que nunca. Si miramos a nuestro alrededor y vemos las grandes cosas que hizo Jesús por nosotros, como ya he dicho, y vemos al planeta Tierra en la situación en la cual se encuentra, que esa va a ser mi otra predicación, podemos ver que las naciones se están levantando. Se cumple Mateo 24 al pie de la letra. Y cuando dice, se levantará nación contra nación, y buscamos Daniel, ¿qué significa la palabra levantar? Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, igual a Dios. Levantar significa reinar, salir donde está, levantarse, tomar otra posición. Así que estas naciones se levantarán nación contra nación, van a tomar otra posición. Así que se cumple Mateo y nosotros debemos estar buscando la palabra del Señor. Para cuando este tiempo de juicio que está por terminarse, podamos estar en gracia con nuestro Señor. Podamos poder salvar nuestra alma. Porque quizás nuestro cuerpo padecerá persecución y posiblemente por causa de mi nombre, dice el Señor, podrán matar este cuerpo por el testimonio, pero no nuestra alma. Así que hoy quiero orar por ustedes, orar por la iglesia, para que si en algún momento han dejado al lado la palabra del Señor, el estudio de la palabra, la oración, el poder arrodillarse ante el Creador, podamos retomar eso, porque nos va a hacer falta. Así que solamente les pido, para poder cerrar, que estén de pie para tener una oración y que el Señor pueda guiar nuestros pasos de ahora en adelante y entender que lo importante no es ser el más grande, sino el poder servir. Como hizo nuestro Señor Jesús. Oremos. Querido Padre Celestial, yo te doy gracias en este maravilloso sábado. Te doy gracias, Señor, porque en tu infinita sabiduría, usted sabe lo que la iglesia necesita. Así que, mirando todo el acontecer
que está ocurriendo, Señor, podemos darnos cuenta de que usted está a las mismas puertas, de que en el santuario celestial se está decidiendo el destino de la raza humana. Y que por favor te pido que perdones a cada miembro de esta iglesia, incluyéndome. Y que pueda el Espíritu Santo, cuando le podamos abrir la puerta, porque usted es un caballero, dedicar tiempo a la palabra del Señor, dedicar tiempo a la oración y poder arrodillarnos y reconocer que usted es Dios. Reconocer que entramos a las horas sagradas de su día sábado y poder estar listos para recibirlo. Padre amado, perdone mis pecados primero para que esta oración pueda pasar al cielo. Así que hoy la iglesia de Metrópolis le pide, en este símbolo estando en pie, reconocen que usted es el creador de los cielos y la tierra. Por favor, perdónanos. Mira nuestro corazón. Perdona nuestros pensamientos mundanos, nuestras palabras mundanas o todo lo mundano que tengamos, para que usted pueda lavarlo en la sangre de Cristo, para que su justicia nos cubra y para estar listos, Padre amado, para el momento de prueba que se acerca. De otra manera, Señor, no podemos subsistir. Así que en nuestro pensamiento, ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, en nuestras casas, cuando entremos, permite que su Espíritu trabaje en nuestra mente y nos haga entender por medio de nuestra humillación que queremos que usted tome el control. Guíanos, Dios. Bendícenos. Bendice a todo miembro, a nuestras visitas también. Llévalas con bien, cuídalas y protégelas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Me quiero comprometer a ser